otras cosas. Hubiésemos querido otra cumbre de las Américas. El silencio de los ausentes nos interpela. El ser país anfitrión no otorga capacidad de imponer derecho de admisión. Se han apropiado de la conducción del BID, que históricamente estuvo en manos latinoamericanas. Se ha utilizado a la OEA como un gendarme que facilitó un golpe en Bolivia. La OEA, si quiere ser respetada, debe ser reestructurada, removiendo de inmediato a quienes la conducen. Dice, entre otras cosas, ante tanta desigualdad debemos plantear la necesidad de políticas impositivas progresivas, aun cuando las élites domésticas nos presenten como un peligro para la calidad democrática. No hay teorema del derrame de riqueza que haya funcionado, ya es hora de que tomemos nota. Pues haciendo eco de algunas de las visiones del presidente Andrés Manuel López Obrador, el amigo del presidente de México, Alberto Fernández, presidente de Argentina, y su discurso en la cumbre de las Américas, doctora Leticia Calderón Chelius. Pues bien interesante el proceso que estamos viviendo y qué interesante lo que también dice Mario. Yo creo que es muy atinado y que al final de cuentas, pues estas voces que van a ser, digamos, el contrapeso a las ausencias que tienen una, digamos, de repente sobrecoge porque esa ausencia se magnifica, ¿no? Y lo que vemos es que está bien que políticos como en este caso el presidente de Argentina, pues estén también dando la otra parte ya en el discurso directo y diciendo, bueno, al final de cuentas, tenemos un momento muy delicado en América Latina, una situación de crisis económica muy severa, Vicente. La mayoría de los países tienen condiciones pues peores que las que tenían antes de la pandemia e incluso multiplicadas. Entonces, en este escenario, lo que podemos esperar es que si no hay una reacción regional, lo que hemos hablado hasta ahora, cuestiones como la migración o el impacto que puede tener lo climático, por ejemplo, pues no pueden estar mejor que antes, van a estar peor. Y justamente por eso se necesita un escenario regional de debate donde los poderes se hablen en el mismo tono y no estas asimetrías tan fuertes donde al final de cuentas Estados Unidos quiere ser el líder. Y fíjate qué interesante, Biden fue vicepresidente cuando Obama le dio aquella mano muy potente a Raúl Castro, y donde hace 10 años, y donde se selló, digamos, un compromiso de que iba a haber un cambio desde la perspectiva estadounidense, donde se iba a dialogar diferente, y creo que hubo un momento interesante, creo que hubo un momento que hay que aquí valorar de manera fuerte, porque sí se intentó. Lo que no estamos viendo ahora, y tiene que ver mucho con el cálculo electoral, pero es esta condición en la cual se la jueguen los demócratas, ¿no? En que mantengan su discurso y avancen propuestas y que las traten de ganar aunque sea de rayadita, porque la verdad es que sí tienen un escenario muy difícil. Pero en ese sentido, pues obviamente estos eventos pues dejan mucho que desear. A lo mejor es más por lo que se oye en contra y lo que se cuestiona, lo que al final de cuentas se traduce para nosotros en algunos cambios. Y bueno, yo he oído varias de las entrevistas que ha hecho el canciller y han sido fuertes, ¿eh? No le ha bajado al tono, porque aquí siempre estamos acostumbrados, o por lo menos ya nos acostumbramos, a que a mí me impresionó muchísimo López Obrador ayer o antier diciendo, antier, no voy a la cumbre porque ustedes excluyeron a unos y yo lo dije. Yo dije, ay, se mantuvo en el discurso y me parece interesante. Ahora, el canciller está diciendo lo mismo, ¿eh? Van con el mismo guión, nada de que el canciller le echa un poquito y, bueno, México, no, dice exactamente por qué México está en el dicho de que no se quede nadie fuera y que al final, mira, Vicente, qué necios los americanos en el sentido de que si no pueden hacer una cumbre, porque en su territorio no hay condiciones para que incluyan a todos, pues ¿para qué andan ofreciendo su territorio? Quedan peor. Ya que dejen que cualquier otro país de América Latina hubiera ofrecido su territorio para hacer esa reunión. Entonces, aquí lo único que ocurrió es que al final de cuentas, pues se fue calentando la cosa de una manera innecesaria en ese sentido para ellos, ¿eh? Yo creo, y con eso concluyo, que realmente va a dejar muy buen elemento para debatir y obviamente una OEA muy deslegitimada desde antes, pero como muy cuestionada en términos de que no se le reconoce como un actor y un interlocutor válido. Y por tanto, pues yo creo que vendrán y tendrán que venir aires de cambio. Esperemos que sirva para eso, Vicente. A mí me daría mucho gusto.
Pues son los puntos precisamente también de México, representado en la cumbre por Marcelo Ebrard, el canciller Marcelo Ebrard, y lo que ha sostenido también el presidente Andrés Manuel López Obrador. La diferencia, unos sí fueron, otros decidieron por convicción, por dignidad no asistir. Mauricio Cantú, el presidente de Argentina, claramente sabemos de qué lado está y no necesariamente de esa cumbre a la que asistió, sino de la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así es, Vicente. Mira, hay algo importante aquí. La visión que tiene Alberto Fernández, que tiene nuestro presidente López Obrador, es una visión de desarrollo integral. O sea, porque la óptica desde la época de Reagan y de Thatcher, estamos hablando, Reagan llegó en el 80, Thatcher en el 79, y esta óptica era lo que llaman los gringos el trickle down economics, donde si le va bien al de arriba, de acuerdo a la postura de estos ultraderechistas, pues le va a ir bien al de abajo, y eso no es cierto. Eso es una mentira, y lo que fue a decir Alberto Fernández es que ya no podemos tener como indicador primordial e importante que nada más haya crecimiento económico. No sirve de nada el crecimiento económico si no hay desarrollo, si no se reduce obviamente la desigualdad y se generan oportunidades para todos. En esta cumbre pues se excluyeron a Venezuela, se excluyeron a Nicaragua, Cuba, y el presidente se mantuvo en lo dicho, dijo, yo no voy a ir si no se invita a todos a esta cumbre. Y por otro lado, sí es importante, y lo dijo Stiglitz y lo han dicho muchos economistas, que se incorporen más indicadores para determinar si un país le está yendo bien o le está yendo mal. Porque ahorita puede decir un país, oye, si tiene un incremento del 4% anual, pues ya es muy bueno, de 5, de 6. Pues no, o sea, si ese 5 o 6% no permea en la mayoría, pues entonces no es un éxito para el gobierno y para el país que está liderando en ese momento. Entonces, de nada sirve que se tenga un crecimiento si no hay desarrollo. O sea, tiene que haber desarrollo. Es más importante el desarrollo que el crecimiento. Y esto es justo lo que Alberto Fernández está diciendo e impulsando, y es lo que también trae de visión económica el presidente de la República. O sea, de nada sirve que le vaya bien a 8 a 9 familias en México si a 128 millones pues no les está yendo bien. Nos tiene que ir bien a todos, y todos tenemos que tener oportunidades, y todos tenemos que tener un piso de bienestar, un piso de dignidad, y obviamente estos gobiernos tampoco están peleados con que haya emprendedurismo, con que haya personas que otorguen un servicio o que otorguen un bien por el cual otras personas están dispuestos a pagar. O sea, ¿a qué me refiero? Pues obviamente cuando un emprendedor basado en su esfuerzo, basado en su creatividad, en su innovación, dice, oye, yo quiero poner un restaurante, y lo pone, y la gente le gusta ese restaurante y da muy buenos tacos y todo, y pues llega la gente y no hay ningún problema que reciba un pago por eso, y que esa persona pues tenga ese ingreso y que le vaya bien. Y si después pone 10, 20, 30 restaurantes, qué bien. Sucede igual con las empresas. O sea, que haya emprendedurismo, decir, oye, vamos a crear procesos eficientes, vamos a invertir en ciencia y tecnología y dar un servicio a la comunidad por el cual estarían dispuestos a pagar, o dar un bien a la comunidad. Pero aquí en México, lamentablemente, Vicente, y voy a poner el caso de Claudio X, pues son empresas que han tenido rendimiento, han tenido utilidades por favores políticos, por salarios míseros. O sea, no puede haber productividad basado en salarios míseros, donde gente que trabaja en esa empresa no puede mantener a su familia, no puede comer 3 veces al día, no puede tener un techo digno, no puede tener transportación, no puede tener vacaciones una vez al año por lo menos, si no puede tener todo este piso de derechos y de dignidad, ¿para qué crecimiento económico? Y han dicho economistas premios Nobel como Joseph Stiglitz. O sea, se necesita un capitalismo progresista, se necesita un sistema en donde todos tengan un piso de dignidad, un piso de derechos y un piso de oportunidades. Porque también, aprovechando que estamos en el tema, Vicente,
hay una concepción muy errónea del mérito. O sea, muchos que han nacido en el privilegio, que nos han dado, porque yo me incluyo dentro de ese grupo, que hemos nacido, por ejemplo, en San Pedro Garza García, donde nazco, donde me dan la mejor educación desde primaria, secundaria, preparatoria, universidad, maestrías, pues yo tuve ese beneficio, pero la mayoría no lo tuvo. Y yo no voy a decir que fue por mi esfuerzo, porque si yo hubiera nacido en otro municipio de México, llámale en un municipio rural de Oaxaca, de Guerrero, de Chiapas, pues probablemente estaría ahorita batallando para comer 3 veces al día, trabajando el campo, y no estaría en la posición en la que estoy. Y es muy simple, es un concepto muy simple, pero mucha gente no lo entiende. Y hay mucha gente que cree que por su esfuerzo, que por su mérito, tiene dinero, que por su mérito tiene las oportunidades, y no es así. O sea, se les dieron por un sistema que hace más rico a los que ya tienen y que se quedan en la pobreza los que están en la pobreza. Y ahí están los indicadores de la misma ONU, ni siquiera son indicadores nacionales, son indicadores de la ONU, donde 9 de cada 10 personas que nacen en la pobreza se quedan en la pobreza. Y no es que esos 9 de 10 sean huevones, porque no lo son, Vicente. Y ese es el discurso de la derecha. El discurso de la derecha es que son pobres porque quieren, y no es cierto. Y tenemos que tumbar esas mentiras, esas falacias, porque es que la derecha repite constantemente y luego critica los programas del presidente López Obrador como Jóvenes Construyendo el Futuro, diciendo que se está becando a los ninis, que se está becando a los flojos, cuando no es cierto. Se le está dando unas oportunidades que nunca han tenido para que se desarrollen, para que se preparen. Y eso es la raíz del movimiento progresista en toda América Latina. O sea, es decirle no a estas posturas falaces económicas que dicen que porque le va bien al de arriba, se va a desparramar, porque eso es el trickle down. Es como si llueve arriba y entonces el agua cae a todos. Pues no, no cae a todos, porque solamente unos cuantos se quedan con esas grandes utilidades y muchas veces pagan salarios míseros, que con esos salarios no viven las familias, y también usan favores políticos, algunos, no todos, pero algunos, para tener utilidad. Y eso es lo que estamos tratando de cambiar. Y en Argentina, que se votó por un gran margen Alberto Fernández, pues es esa visión de generar un estado de bienestar, y que entienda la derecha que para que ellos estén bien, todos tienen que estar bien, no solamente ellos, porque a final de cuentas se van a venir guerras, se van a venir malestares sociales si no se hace ese ajuste, si no se da ese piso de derechos. Y yo la verdad sí estoy muy contento, porque no solo en México, en muchos otros países la gente está muy politizada, muy consciente, y ahora sí están votando por los candidatos que traen esta visión progresista y esta visión de crear un estado de bienestar. Ya me estoy creyendo lo que dice mi papá, que existe un duende de las cosas. Diputado, ahí el que te está pagando y prendiendo la luz ha de ser el duende de las cosas. Ya lleva rato que está fallando. Espero que no los haya distraído ahí atrás. No me asustes, dije yo, ¿qué está pasando? Rodrigo Benedict, el discurso de Alberto Fernández de alguna manera confirma ese liderazgo regional del que muchos hemos hablado y que desde la oposición dicen que es lustrarle los zapatos al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque el que le reconoce algo al presidente es un peje zombie. ¿Cómo ves estas palabras de Alberto Fernández en la Cumbre de las Américas, que van de la mano de lo que ha expuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador ya por algunas semanas en la mañanera? No, sin duda México recuperó su lugar en América Latina, sí, volvió a mirar al sur. Recordemos que el primer viaje que hace el presidente Alberto Fernández es a México a visitar al presidente López Obrador, lo nombra su amigo, y además se crea este grupo de Puebla en donde participan tanto el partido del presidente Alberto Fernández como muchos movimientos progresistas, sino todos, muchos, y el canciller Marcelo Ebrard es uno de los que impulsaron esta creación del grupo de Puebla. Y, a ver, es cierto que vamos a tener problemas en la región.
Hoy justo salió un reportaje sobre 14 nuevos millones de brasileños y brasileñas que entraron a pobreza alimentaria. Se veía venir que la crisis energética iba a provocar además una crisis en alimentos, y la guerra en Europa del Este nos empujó todavía más a eso. Argentina se tenía un poco de dudas de cómo iba a reaccionar con estas fuertes presiones que tenía para pagarle al Fondo Monetario Internacional, una deuda que viene heredada desde ya décadas y con una inflación también que tiene bastante alta. ¿Cómo iba a reaccionar el presidente Alberto Fernández, si iba a ceder por fin o no a la presión de Estados Unidos? Hubo un momento, si recordaremos, durante la pandemia, en donde digamos que hasta los mismos compañeros de nuestro partido y de algunos otros partidos progresistas de América Latina decían: es que Alberto se está portando tibio, es que Alberto está solucionando un problema importante de liquidez en su país y además pues, de control que le provocó incluso perder las elecciones intermedias. Ahora lo que hace es plantar cara, ¿no? Al final, Argentina es un país muy importante en América Latina en cuanto a provisión de alimentos, en cuanto a provisión de energía y minerales, es decir, es alguien que tiene una posición estratégica, y en este momento Estados Unidos no se puede dar el lujo de digamos, empujar a todos los que no concuerden con su ideología, porque pues, prácticamente sería cerrarse la llave él solito de lo que toda América Latina podría, cooperando junto con Estados Unidos, generar, pues, digamos, una sinergia positiva, ¿no? Ahora, es tan retrógrada la posición de los partidos opositores en México al decir que México y el presidente López Obrador no puede tocar al mayor socio comercial que tenemos en este momento. Decía, a ver, Carlos Salinas de Gortari, cuando expulsaron a Cuba de la OEA, organizó en México, en Guadalajara, una reunión que, si no mal recuerdo, se llamaba Iberoamericana, una cumbre iberoamericana. Ahí invitaron a España y le encargó a Fernando Solana encargarse de que ese entonces el comandante presidente Fidel Castro estuviera presente en la cumbre en el 92, es decir, en plena negociación del Tratado de Libre Comercio con el que ahora es nuestro mayor socio comercial. Es decir, si el salinismo tuvo hasta este tipo de visión y se ciñó a los principios constitucionales de política exterior, hágame usted el favor que ahora el PRI diga que cómo se nos ocurre hacerle un desaire a nuestro mayor socio comercial, como si ellos no se beneficiaran del tratado que tenemos firmados con ellos. Es decir, si alguien se ha beneficiado de los tratados de libre comercio, pues son las economías desarrolladas que importan materias primas, nos mandan maquila para aprovechar nuestra ventaja comparativa de los salarios bajos, y luego pues nos venden productos de mucho valor, y ellos sí, industrializados y desarrollados durante siglos con prácticas que van desde la esclavitud, el proteccionismo industrial, la contaminación. Es decir, bien dice Mauricio, y bueno, además la doctora Leticia, que está en uno de los institutos de historia más prestigiados de América Latina, bueno, hay que revisar la historia para ver cómo estos países se fueron desarrollando, y ahora nos piden a nosotros, justo hace unos días se llevó a cabo esta cumbre en Davos, además para tratar el cambio climático, donde todo el mundo llegó en jets a decirnos que, bueno, pues hay que reducir la huella de carbono de los países del tercer mundo, porque
porque, bueno, como están tratando de industrializarse y generar pues nuevos procesos en cuanto a extracción de petróleo o minería, etcétera, pues no vayan a contaminar el mundo, que ya nos dejaron así de tantito de margen de maniobra para seguir trabajando, ¿no? Entonces, a ver, el presidente López Obrador está ceñido en nuestra política exterior marcada en nuestra Constitución. Esa política exterior que tenemos ha permeado a través del liderazgo, pues tanto moral, político y la operación diplomática de la Cancillería en toda América Latina para decir, tienen que vernos a esta región como países soberanos, autónomos, sin intervención y sin que nos traten como si fuéramos países de segunda. Es decir, vamos a tener que hablar, o lo somos, entre países soberanos y en igualdad. Y muy bien, el presidente Alberto Fernández al final terminó como se esperaba, sin decepcionar, yo creo que a su propio pueblo, sí. Porque si un pueblo es antiimperialista, además de nosotros que sufrimos bastantes invasiones imperiales, es Argentina. Argentina, ahí se murió el ALCA cuando la propuso Bush, y yo creo que le hubieran reclamado fuerte al presidente Alberto Fernández de no haber respondido bien a lo que esperaba su pueblo. Así es, para cerrar en la última ronda, doctora Leticia